pecado. Pablo en el capítulo 6, él establece que una persona justificada, una persona salva, una persona alcanzada por la gracia del Señor, debe santificarse, debe enfocar su vida ¿en qué? En la santificación. Ahora, cuando el cristiano nacido de nuevo no tiene el anhelo en su corazón de agradar a Dios, de santificarse, de hacer bien las cosas, esa persona debería preguntarse si es salva. ¿Por qué? Porque la justificación, la salvación van siempre de la mano con la santificación. Y eso es lo que Pablo nos muestra en el capítulo 6, como veníamos leyendo el otro día, el día viernes, que yo le hablé sobre la supergracia o libertinaje, o también la doctrina del legalismo. La doctrina del legalismo es la doctrina que está basada en las obras que yo tengo que hacer para alcanzar algo, que no es así. Pablo lo demostró en el capítulo 4. Y en el capítulo 6 nos muestra Pablo el abuso que muchas veces la iglesia, esto sucedía en la iglesia de Roma, por eso él les escribe, por eso les envía una carta Pablo a la iglesia de Roma. ¿Para qué? Para alinear a la iglesia a la voluntad de Dios, para que la iglesia pueda entender cuál era el plan de Dios. Y ahí dice en el capítulo 6, como veníamos leyendo, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ellos habían entendido mal esto. ¿Por qué? Porque lo que quería decir es que no importa cómo nosotros lleguemos a Dios, no importa en la cantidad de errores que hayamos cometido, la gracia de Dios siempre es mayor a todo lo que el diablo nos haya arrastrado. El poder de Dios es un poder de restauración, de amor y de misericordia inmensamente grande. Amén. El diablo es grande, Dios es inmensamente grande. Eso es lo que quiere decir. Donde abundó el pecado, sobreabundó el amor de Dios, la gracia de Dios. Veo que hay gente que dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque Dios no me va a perdonar. Ustedes tienen que decir esto: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es más grande que todo lo que tú hayas hecho en la vida. Entonces Pablo les empieza a decir, ¿qué pues diremos? Entonces ellos pensaban y dicen, bueno, entonces yo mientras más pecado cometo, más gracia voy a tener de parte de Dios. No, porque la gracia usted la recibe una sola vez. Amén. La salvación usted la recibe una sola vez y para siempre. Entonces Pablo les empieza a decir y le dice, de ninguna manera, no, jamás, no se puede. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en la vida del cristiano. Hay una nueva naturaleza y acá Pablo empieza a refutar y a afirmar por qué el cristiano debe perseverar en la santificación. Amén. Y no hay excusa. Muchas veces uno, como hablábamos el otro día, uno puede querer constantemente hacer trampa. Uno quiere muchas veces buscar la manera de no practicar la santificación, sino practicar el pecado. Y Pablo lo que empieza a decir acá es muy claro en cuanto a que nosotros, antes de tener a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos llevaba y nos arrastraba y hacíamos todo lo que el pecado quería de nosotros. Pero ahora, siendo libre, ¿volveremos de vuelta a esclavizarnos en el pecado? No, de ninguna manera. Amén. Jamás. Entonces Pablo dice, no se puede. Versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, viviremos aún en él. ¿Se puede alguien que muere al pecado volver de vuelta y esclavizarse de nuevo al pecado? No se puede. No se puede. Entonces acá Pablo nos empieza a mostrar de esta nueva naturaleza que nosotros tenemos, que es el anhelo que tiene que existir en la vida del cristiano. ¿De qué? De santificación. Ahora, ¿el cristiano va a equivocarse? Sí.
Sí, el cristiano se equivoca, sí. Pero el cristiano cuando se tropieza, el cristiano se tiene que levantar, se tiene que lavar con la palabra de Dios, restaurarse con Cristo Jesús y volver a seguir trabajando en su proceso de santificación. ¿Escuchó bien? Proceso. Amén. No es que el día en que tú te convertiste a Cristo, tú eres santo. Amén. Eres santo porque eres apartado del Señor. Pero el proceso de santificación es un ¿qué? Es un proceso. Es un proceso. Yo cuando conocí al Señor, el Señor empezó en mí el proceso de santificación. Y por años he luchado con áreas de debilidad en mi vida. Y yo pensaba hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras uno va cada día santificándose más en Dios y va conociendo más al Señor, muchas veces cuando uno se desprende de un pecado que quizás estaba arraigado a tu vida, te das cuenta que hay otras áreas en tu vida en las que tú eras débil. Y eres una área débil que tú tienes que batallar. Y cuando batallas con esa área débil, de repente te encuentras que hay otra. Amén. Porque mientras más vas metiéndote adentro con el Señor, más vas encontrando. Amén. Y quizás antes había pecados muy graves y de repente hay otros pecados, pero hay un pensamiento, pero hay una actitud, pero hay algo en tu vida, hay un temor, hay una debilidad y hay esto y tú dices, wow. Amén. Porque mientras más luz va reflejando tu vida, más vas encontrando. Amén, iglesia. Y ese es el proceso que va a durar toda tu vida. Toda la vida. Amén. Entonces Pablo dice en 2 de Pedro 1:4, dice que Él nos hizo participantes de su nueva naturaleza. Cuando Cristo vino a tu vida, Él nos hizo ¿qué? Participantes de, diga conmigo, nueva naturaleza. Ahora, esta nueva naturaleza es el proceso de santificación que inicia el Espíritu Santo. Nadie sin el Espíritu Santo puede santificarse. Nadie. Porque humanamente no es algo que el ser humano lo pueda hacer. No es algo que pueda ocurrir. Ayer justamente tuvimos un momento donde nos encontramos, fue el cumpleaños de Lucas, y justo dio la oportunidad y empezamos a hablar de algunas cosas y empezamos ahí como que todos nos empezamos a sacar los trapitos al sol. Y empezamos a contar nuestra historia de conversión y todo lo que Cristo había hecho. Y se gestó una tarde tan linda donde todos empezamos a contar y empezamos a hablar de las cosas lindas que Dios había hecho en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Podíamos ver que todo eso, si no es obra del Espíritu Santo, obra de quién es. El perdón, el amor, la restauración, los favores de Dios. Entonces ahí te das cuenta cómo, y bueno, y hablábamos de nuestra antigua naturaleza llena de odio, de resentimiento, de bronca. Pero cuando viene Cristo, Cristo empieza a transformar por medio del Espíritu Santo tu vida y te va transformando y te sigue transformando y te va a seguir transformando el resto de tu vida. Dele un aplauso al Señor. Es maravilloso. Amén. Entonces el proceso de santificación, y bueno, y justo veíamos eso, ¿no? Que apenas se habían convertido, todos empezaban a contar, y bueno, y yo fui, hice esta cosa, y yo fui, me reconcilié con fulano, y yo fui, lo abracé, y yo fui, y años peleado, y esto y aquello. Entonces ahí te das cuenta que en el proceso, en el momento de la justificación, de la salvación, comienza el proceso de santificación. Yo recuerdo que cuando Cristo vino a mi vida, yo era un bandolero y yo hacía negocios turbios y cosas raras y yo compraba cosas robadas y esto y aquello y lo otro. Y cuando Cristo vino a mi vida, lo primero que empezó a suceder en mi vida, que dije, no quiero más nada robado. Y me acuerdo que fui a mi casa y empecé a tirar todas las cosas que tenía que eran de negocios turbios. Y no me daba pena porque era un deseo en mi corazón. No quería saber nada de todas las cosas que había delinquido y quería desprenderme de todo eso. Y ahí te das cuenta que empieza instantáneamente
empieza un proceso. Amén. Y quizás las cosas más graves empiezan a salir primero y después las otras cosas, ¿se entiende? No es que eso ocurre en 24 horas, sino que ocurre en toda tu vida. Amén. Entonces Pablo nos da 4 ejemplos de el por qué el cristiano debe santificarse, debe practicar la santidad, y nos da 4 argumentos de esto. Y esto comienza en el versículo 3 y dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ahora fíjate algo, en el versículo 3 Pablo empieza a hablar que el primer argumento es el bautismo. Y habla que dice como hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Muchas veces la gente dice, bueno, porque fui bautizado soy salvo. Porque yo cuando era niño me bautizaron y ya soy salvo. No, el bautismo, por eso la gran diferencia entre la iglesia católica y la iglesia reformada tiene que ver con que el bautismo es algo que ocurre en el momento de tu conversión. Tiene que haber una conversión, amén. ¿Y qué es esta conversión? Esto ocurre cuando de repente la persona recibe el favor y la gracia de Dios y cree en lo que Cristo hizo por tu vida, y la persona pasa de muerte a vida, y después de eso la persona tiene que dar testimonio público de que realmente ha ocurrido algo en su corazón. Si la persona no se quiere bautizar es porque todavía no quiere dar testimonio de lo que Cristo hizo en su corazón. Pero el bautismo es un reflejo solamente. Es un reflejo de lo que está ocurriendo en tu corazón. ¿Y por qué el Señor manda a pedir que nosotros cumplamos con el bautismo? Por eso Él dice: vayan y prediquen a toda criatura, y a todos los que se conviertan, bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que suceder de una manera en la cual el Señor dice que tiene que ser por inmersión. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ver con que yo he tomado la decisión, he nacido de nuevo, he recibido la vida de Cristo, he muerto al viejo hombre. Y esa es la interpretación del bautismo. ¿De qué manera? De que cuando yo soy bautizado, yo estoy reflejando lo que ocurrió en mi interior, que morí, queda el viejo hombre, queda en el agua, y sale del agua, ¿quién? Un nuevo hombre. Por eso dice la palabra, dice: si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque cuando nosotros somos bautizados, nosotros estamos desprendiéndonos de ese cuerpo que estaba ligado al pecado, y estoy saliendo con una nueva naturaleza, un nuevo hombre. Que eso es algo que ha sucedido en mi corazón, amén. Eso es algo que ha sucedido en mi vida, de que he recibido la vida nueva de Cristo, amén. Ahora fíjate una cosa, Pablo dice y argumenta aquí, dice: nosotros no podemos vivir como el viejo hombre, porque ya tenemos un nuevo hombre, amén, iglesia. Dile al que está a tu lado: tú tienes un nuevo hombre. Entonces los romanos, ellos creían que como ya eran salvos, podían seguir viviendo como vivían antes. Entonces Pablo le dice: no. El bautismo está reflejando el acto de fe que ustedes hicieron, de la demostración de lo que ocurrió en su interior. Entonces recuerden, el bautismo significa que ustedes son nuevas criaturas.
Entonces, si son nuevas criaturas, Pablo le dice en el versículo 4 y le dice, como fuimos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Cómo? Tenemos que andar. Decirle que está a tu lado, hay que andar. Pablo dice, tenemos que andar en el nuevo hombre. Ahora, esto es algo espiritual, ¿se entiende? Porque no es que yo tengo un nuevo hombre físico, sino que tengo un nuevo hombre espiritual. Amén. Eso es algo que ha ocurrido espiritualmente en tu vida. Amén. Y eso tiene que empezar a reflejarse exteriormente. Tengo que empezar a vivir de acuerdo a esta nueva vida que estoy teniendo, de esta participación, de esta naturaleza divina que Dios me ha dado. Y fíjate que dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 15. ¿Lo tiene? Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Amén. ¿Cuántos son miembros de Cristo? Nosotros ya somos miembros de Cristo. Amén. Y dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera, jamás. ¿Qué significa esto? Pablo dice, si tú tienes una nueva vida, una nueva naturaleza, ¿volverás de vuelta al pecado? No, de ninguna manera. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera en su cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de las fornicaciones. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Y dice versículo 19, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? Son de Dios. Ahora Pablo dice que de ninguna manera nosotros podemos servir al pecado. Nosotros no podemos, el cristiano no debe servir al pecado. Y hoy hay como una tendencia. Como yo les contaba el otro día de un pastor que fue a Estados Unidos y le dijeron, mira, no hables de esto, no hables de aquello, no hables del pecado, no hables. Entonces, pero ¿cómo? No puedes. ¿Por qué? Porque hoy hablar del pecado está mal. Por eso hay muchos predicadores que no hablan del pecado. No, porque Dios es un Dios de amor y de repente como Dios te ama puedes hacer lo que quieras. No, de ninguna manera. Dios no quiere eso. Amén. Y por eso los romanos, ellos vivían de esa manera, una manera libertina, una manera en la cual, bueno, yo tengo a Dios, pero bueno, como tengo estos deseos, los vivo, los practico. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, nosotros no podemos servir al pecado. No podemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva naturaleza. Y dice en Romanos capítulo 4, dice, como somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Versículo 5. Y este es el segundo argumento que Pablo nos da. Dice 5. 6, 5. Sí. Es el segundo argumento que Pablo nos da. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en los de la de su resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si fuimos plantados justamente con él en la semejanza de su muerte, Pablo dice
Escuche. Si Cristo murió, cuando Cristo murió en la cruz, usted murió con Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, todos los que iban a creer en Él fueron crucificados con Él. Cuando Cristo estaba en la cruz, tú estabas con Él. Él estaba en tu lugar. Tu representante era Él. Entonces Cristo estaba muriendo en tu lugar, tú estabas muriendo con Él. Ahora, como nosotros morimos en Él, en su cruz, dice la palabra que también cuando Él resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque el pecado no lo pudo vencer. ¿Se entiende? Cuando Él muere en el lugar del pecador, como un pecador, pero el pecado no lo puede vencer porque Él no practicó el pecado. Entonces Él vence al pecado y resucita. El pecado no se pudo enseñorear de Él, no lo pudo retener. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué hacía el diablo? El que cometía el pecado y moría en pecado, el diablo se adueñaba de esa persona, se adueñaba de ese espíritu, lo metía en el infierno, amén. Entonces no pudo hacer eso con Cristo. Entonces Cristo triunfa frente al pecado y Él resucita al tercer día, demostrando la victoria frente al pecado. Y esa victoria que Él resucita al tercer día, también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, nos dio nueva vida. Entonces, si tenemos una nueva vida, nosotros tenemos que andar lejos del pecado y amar la santidad. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios. Amén. El deseo de Dios. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Vio que no hay argumento válido? Amén. Entonces hay gente que, bueno, quiere argumentar o quiere avalar su pecado buscando la justificación propia, pero no hay. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él no nos llamó a inmundicia, sino nos llamó ¿a qué? Ahora, ¿cuántos creen que esa es la voluntad de Dios? Dice en el versículo 3, Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es nuestra ¿qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Ahora, iglesia, hay gente que no quiere hablar del pecado. ¿Por qué? Porque no nos gusta enfrentarnos al pecado. Preferimos ignorar el pecado. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El deseo de Dios es que nos santifiquemos. Dios va a hacer todo, va a trabajar el Espíritu Santo dentro tuyo para la santificación. Te lo puede decir alguien que Dios ha trabajado fuertemente en mi vida para la santificación y sigue trabajando y va a seguir trabajando. Amén. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios. Entonces Dios dice, o lo entiendes o lo entiendes, porque hay una naturaleza. Hay una naturaleza en tu vida. Tú no puedes prestar tu nueva vida, tu nuevo cuerpo al pecado. Ahora, fíjate una cosa, el Señor ya venció al pecado en tu vida. Ya venció al pecado en tu vida. El pecado legal ya no tiene poder en tu vida. Antes, cuando tú cometías pecado, el que tenía trato contigo era el diablo. Ahora, cuando tú pecas, ya no tiene trato el diablo con tu pecado, sino Dios. Es mejor que te agarre el diablo y no Dios. ¿Se entiende, mi hermano? ¿Por qué? Porque Dios dice que Él a los que ama, Él los disciplina.
¿Se entiende? Ahora hay un trato de Dios en tu vida. Y cuando tú practicas el pecado, Dios dice, viene vara, viene consecuencia, viene esto para tu vida. Por eso hay muchos cristianos que tú dices, pero pastor, ¿reciben consecuencias? Claro que sí, porque hay consecuencias. Y en una oportunidad, Pablo juzga un pecado dentro de la iglesia, que era un incesto que había ocurrido. Y Pablo le dice que aparten a este muchacho de la congregación. ¿Sentido? Hablaba de una disciplina, Pablo, de que tiene que haber una disciplina por causa del pecado. Obviamente que hay diferentes niveles de pecado, no es todo lo mismo, ¿entiende? Por eso aquí dice, el pecado con una ramera produce esto en el cuerpo, pero los otros pecados son externos, ¿se entiende? Hay un nivel de pecado, pero Pablo dice, pero tiene que haber hay consecuencias. Hay consecuencias en la vida del cristiano, hay consecuencias, claro que sí. No consecuencia de que, pastor, me voy a ir al infierno, no. No te vas a ir al infierno. Por eso Pablo dice, y yo ya juzgué esto y lo entregué en mano de Satanás para que destruya su cuerpo al fin de que su espíritu se salve. Entonces Pablo dice, apártenlo de la iglesia, que significaba apartarlo de la comunión de los hermanos, apartarlo del servicio, apartarlo de las recompensas, para que aprenda que lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Ahora, si tú no entiendes que el pecado está mal, porque hay gente que no entiende que el pecado está mal, y bueno, y yo toda la vida viví así, pero ahora no, tú no puedes vivir así. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay una nueva naturaleza, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva persona. Tú fuiste bautizado, tú moriste y Dios te dio nueva vida. Ahora, ¿tú vas a usar esa nueva vida para el pecado? Amén. ¿Tú puedes usar ese cuerpo para la inmundicia, dice el Señor? ¿Lo puedes usar? Sí. ¿Debes usarlo? No. Amén. ¿Se entiende? Por eso hay mucha gente que dice, pastor, ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué, pastor, no se me abren las puertas? ¿Por qué no ocurre algo en mi vida? ¿Por qué Dios no me prospera? ¿Por qué? Amén. Ahora la pregunta es, ¿estás trabajando en la santificación? ¿Estás en ese proceso de santificación? ¿Estás amando la santificación? Amén. Porque si ese anhelo no hay en tu corazón y tú crees que bueno, yo soy cristiano y puedo vivir como quiero, Dios te va a reprender. Dios va a tratar contigo, Dios te va a hacer entender, porque de alguna manera tienes que entenderlo. Yo en algún momento de mi vida tuve que empezar a entender que a Dios no le agrada el pecado. Por eso Cristo muere por los pecadores, no para que yo siga practicando el pecado, sino para que practique ¿qué? Una nueva vida. Si no, ¿para qué hubiese muerto Cristo? ¿Para qué? ¿Para salvarme del pecado? ¿Para que yo siga pecando? No tiene nada que ver, ¿o no? Amén. Es como que el Señor te dice, no juegues más. Y viene Dios y te da plata para que sigas jugando. Es ilógico. Amén. Entonces, fíjate una cosa, dice en Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 6, versículo 19. Mira lo que dice en el versículo 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Ahora fíjate una cosa, Pablo dice en el versículo 19, dice, si nosotros antes habíamos presentado nuestros miembros ¿a qué? A la iniquidad, al pecado. Antiguamente nosotros presentábamos nuestro cuerpo al pecado. Nuestro cuerpo servía ¿a qué? Al pecado. Pero ahora ¿qué? Ahora nuestros cuerpos, miembros, deben servir ¿a qué? A la justicia, a la salvación. Deben servir ¿a qué? A Dios. Ahora fíjate en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 6, y nos da otro argumento.
Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo viejo hombre, dile al que está a tu lado, ¿qué hace viejo hombre? El viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre antiguo. Y no está hablando de los hombres, está hablando de todo ser. Amén. El viejo hombre es la antigua naturaleza. Dice en el versículo 6, dice, sabiendo esto, sabiendo, diga conmigo, saber. Pablo dice sabiendo. Por eso que muchas veces algo que el diablo no quiere y que muchas veces se limita a la gente es estudiar la palabra. Porque cuando uno no estudia la palabra, uno deja de ¿qué? De saber. Y saber habla del conocimiento. Y cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, nosotros, por eso, como decía en Hechos 17, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos escuadriñaban la escritura todos los días. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos. Yo el otro día justo estaba hablando y quizás en esta iglesia nosotros predicamos bastante la palabra, o en estos últimos años se ha puesto un firmamento fuerte sobre la palabra de Dios y enseñar profundamente la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Y justo el otro día escuchaba un predicador muy conocido que en todo un mensaje habrá dado un versículo bíblico solamente como para justificar, pero el resto fue todo en base a su interpretación, su visión, sus sueños, sus metas. Y la palabra de Dios dice que todo pasará, pero la palabra no. Entonces, ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos que tener? La palabra. ¿Qué es lo que te va a sostener? La palabra. ¿Qué es lo que te va a afirmar? La palabra. ¿Qué es lo que te va a dar fuerza? La palabra. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Entonces yo tengo que tener acceso a la palabra, porque la palabra es la que, yo no puedo decir, bueno, como el pastor dijo que él vio 3 demonios que descendían y bajaban así por el cielo, y yo voy a mirar las nubes y voy a buscar entender o tener la misma experiencia. Yo no puedo basar mi vida espiritual por la experiencia de otros. Yo tengo que basar mi vida por la inspiración de la palabra. ¿Por qué? Porque la experiencia de otro puede ser que no sea tu experiencia. Por eso muchas veces una de las 95 tesis de un teólogo muy conocido, que él escribió unas 95 tesis más allá de las 95 tesis de Martín Lutero. Él escribió una de las tesis y dice en una de esas tesis, dice, no significa que uno que haya nacido nuevo significa que debe hablar en lengua. Ahora, entonces, ¿qué sucedía? Alguien antes hablaba en lengua y él quería que todos habláramos en lengua porque era su experiencia. ¿Se entiende? Ese es el error. Como yo hablo en lengua, todos tienen que hablar en lengua. Como yo soy profeta, todos tienen que ser profetas. No, espera un cacho. Tú estás limitando todo a lo que tú estás viviendo. Y no es así. Es tu experiencia propia. Gloria a Dios, bueno, maravilloso. Pero no significa que todos los demás, amén. Es como que, si yo toco a uno y este se cae, quiero que todos se caigan. Entonces, como no se cae, lo empujo para que se caiga. Él es sensible y se cae, el otro no se cae, ¿se entiende? No todos somos soldaditos que hacemos todo lo mismo. No es así, amén. Entonces nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Por eso yo estoy leyendo mucho sobre los puritanos. Y me gusta mucho el tema de los puritanos, porque los puritanos fueron los padres fundadores de la iglesia protestante en lo que es América. Y uno de los puritanos más conocidos fue Charles Spurgeon.
Él fue un amador de los puritanos. Los puritanos venían, tuvieron una controversia con los anglicanos. Es una historia que un día se las voy a contar, es muy larga, pero va a entender un poco usted eso. Pero ¿cuál era el fundamento de los puritanos? El fundamento que ellos tenían era que la gente pudiera leer la Biblia. Por eso ellos cuando llegan, ¿por qué? Porque en un momento cuando son expulsados de Inglaterra, porque el rey, pasan series de inconvenientes, ellos son expulsados y se ramifican por todos lados. Ahora, cuando empiezan a establecer las iglesias, y esto sucede en Estados Unidos porque ellos se radican muy fuerte en Estados Unidos, y empiezan a fundar las fundaciones, las universidades. La Universidad de Oxford y un montón de universidades de Harvard la fundan los puritanos. ¿Por qué? Porque el deseo era que la gente aprendiera y saliera de ser analfabeto para que pudiera leer la Biblia. Amén. Y el fundamento, qué importante es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque a partir de Martín Lutero, cuando nos desprendemos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no quería que la gente leyera la Biblia, y Martín Lutero lo que hace es dice, no, la gente tiene que leer para entender. Y yo pensaba y digo, hoy que tenemos tanto acceso a la Biblia, no la leemos. Digo que tenemos que se luchó tanto por esto. Fíjese, mi hermano, que en el año 1500, 1600, 1700 la gente era analfabeta. La gente no leía, la gente no sabía. Entonces cualquiera podía decirte cualquier cosa y engañarte. Entonces los puritanos dicen, no, vamos a fundar escuelas, vamos a fundar universidades para que la gente aprenda a escribir, a leer y pueda leer la Biblia. Y el fundamento era ese, y el fundamento era, los puritanos, era de la pureza, de purificar el cuerpo de Cristo. Amén. De vivir en santidad. Digo, ¿cómo nos hemos alejado en unos 100 y pico de años? ¿Cómo nos hemos alejado de todo eso? De las doctrinas de Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los evangelistas, fue un hombre extraordinario. Y cómo nos hemos alejado de todo eso hasta hoy ver una iglesia en la cual está alejada de la palabra de Dios. Y cuando nos alejamos de la palabra de Dios, empezamos a ver que empiezan a introducirse métodos del hombre. Por eso Jesús, cuando Él vino y Él confrontó a los fariseos, Él les dijo, yo no he venido a volar la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Por qué? Porque el problema no era el tema de la ley, el tema era que los fariseos habían introducido una cierta cantidad de idioteces que alejaban a la gente de la ley. ¿Se entiende? Eran todos ritualismos de hombres, pero no de Dios. ¿Y qué pasó? Con la Iglesia Católica sucede lo mismo. Cuando la Iglesia Católica se aleja de la palabra de Dios, empiezan a introducir ritualismo de hombres. Y empiezan a meter fundamentos de hombres y nada tiene que ver con la palabra de Dios. Por eso vos le preguntás a un católico que quizá hace 20 años, 30 años que es católico, y vos le decís, ¿conocés la Biblia? Nunca, jamás. No sabe nada. Por eso es la importancia de la palabra de Dios, porque lo único que Dios nos dejó es su espíritu y su palabra. Amén. El espíritu y su palabra. Y Él dijo, es la espada del espíritu. Amén. Entonces, ¿yo puedo tener el espíritu sin la palabra? No. ¿Yo puedo tener la palabra sin el espíritu? No, porque las dos van juntas. Amén. Cuando yo tengo el Espíritu Santo y leo la palabra, es como un enchufe. Me enchufo en ese momento y la corriente de Dios, la savia de Dios, la vida de Dios va corriendo sobre tus venas y tú dices, wow. Yo el otro día me encontraba a la madrugada y me desperté así y podía sentir como yo en mi interior estaba recitando los versos de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Y estaba recitando en ese momento el Salmo 91, decía, el que abriga al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo me desperté con ese gozo
de sentir la palabra de Dios. ¿Se entiende, iglesia? Entonces a veces, lo que muchas veces el cristiano ha hecho a lo largo de todos estos años es buscar experiencias. Por eso que usted ve que tanta gente va a la iglesia para de sufrir. ¿Por qué? Porque la gente lo que quiere es que le digan qué va a pasar en el futuro, que les tiren las cartas, que caminen por el camino de sal, que toque esto, que el misticismo. Nos gusta, amén. Y vivimos toda una vida de querer buscar experiencias extrasensoriales, experiencias místicas. Y eso es peligroso. ¿Se entiende, mi hermano? ¿Por qué? Porque cuando de repente, por eso la gente cuando viene a la iglesia, lo que busca la gente es sentir. Yo quiero sentir el amor. Si quieres sentir amor, cómprate un perro. Amén. Yo quiero sentir. Entonces la gente necesita sentir. Quiero sentirla. Y cuando un día venís, porque no sé, tenés una patada al hígado, te puedo asegurar que no vas a sentir nada. Luego vas a sentir un dolor de cabeza, estás mal, te duele la cintura, querés vomitar, querés irte a tu casa. Entonces en ese momento, Dios no está, porque no lo sentí. Entonces busco todo el tiempo sentir a Dios. Y cuando no lo siento acá, lo busco en otra iglesia y alguien, y haceme algo para sentir, haceme algo, dale. Que me ore, que me tiren 3 litros de aceite, que me suelten profecía, haceme algo porque quiero sentir a Dios. No, vos... La vida espiritual no se basa por sentimiento. La vida espiritual se basa por fe. Porque yo creo. Entonces vos tenés que empezar a madurar y empezar a vivir una vida de fe. Amén. Lo que dice la palabra, eso tengo que creerlo. Amén. Y tengo que creerlo, y tengo que madurar, y tengo que recitar los versículos, y tengo que leer la Biblia, y tengo que empezar a vivir la palabra de Dios. Amén. Bien. Ahora dice en el versículo 6, como habíamos leído, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice, sabiendo que, sabemos, ya lo sabemos. Ahora cuando alguien no lee la Biblia no sabe, pero ahora que sabemos que somos ¿qué? Salvos. ¿Cuántos salvos hay aquí? Levante la mano los salvos. Y los que no están salvos vengan después, que vamos a intentar de salvarlos. Amén. Ahora, los que son salvos, nosotros ya sabemos que tenemos una nueva vida. Entonces, cuando yo fui bautizado, cuando yo morí en la cruz con Cristo, morí al viejo hombre. Y esa muerte que trajo la destrucción del pecado. Ya el pecado, y la palabra ahí destrucción significa destruido. Significa imposibilitado. Significa inválido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado ya no puede enseñorearse de ti. ¿Qué quiere decir con esto? Antiguamente, cuando tú no tenías a Cristo, el pecado se enseñoreaba de ti y tú lo hacías. Pero ahora, cuando el pecado viene, ¿por qué? Porque ahora lo vamos a ver en los versículos que restan, vivimos todavía en un cuerpo que conoció el pecado. Amén. Que tiene concupiscencia, que tiene registro del pecado, que tenemos memoria del pecado. Amén. Eso es la concupiscencia. Tengo memoria del pecado. Entonces, cuando el cuerpo quiere atraerse al pecado, cuando algo caigo en tentación, cuando hay seducción, pero dice que ya el pecado no se puede enseñorear, sino que yo puedo hacer ¿qué? Pelear. Puedo decir, no, me fortalezco en el poder de su fuerza, busco del Señor, me lleno, amén, ¿para qué? Para no entregarme al pecado. Por eso es necesario fortalecerse en el Señor, amén. Fortaleceos en el poder de su fuerza, dice Efesios. Amén, para resistir ¿a qué? A los embates del enemigo, a las tentaciones, amén, que van a venir a tu vida. Pero yo sabiendo que ya soy una nueva criatura. Sabiendo que el pecado no tiene dominio ni señorío sobre mi vida, amén.
¿Sabe cuántas veces a mí me ha dominado el pecado estando en Cristo? Pero yo he luchado, he perseverado, he pedidole a Dios oración, he clamado a Dios, he ayunado, he buscado al Señor. ¿Para qué? Para que ese pecado no tenga gobierno sobre mi vida. Y eso es un proceso. Amén, iglesia.